Como una medida que reduce el gasto público, el gobierno nacional decidió fijar el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel al precio internacional, para que estos precios no tengan incrementos muy altos. En caso de un alza de petróleo, se fijará un piso y un techo. ¿Cuál es el impacto de esta decisión para las arcas públicas y cuál el efecto en el mercado? Conversamos con el economista Alberto Acosta Burneo. Nos encontramos ya vía Skype con Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la publicación Análisis Semanal y también analista de temas económicos. Alberto, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista para nuestros televidentes de Gama Visión. Alberto, por favor, si nos podría comentar qué implica el anuncio del primer mandatario con respecto al nuevo esquema de comercialización de gasolinas y diésel. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Este nuevo esquema que plantea el gobierno permite priorizar el gasto público. No podemos olvidar que durante la bonanza, cuando los precios del petróleo eran altos, destinábamos grandes cantidades de recursos a financiar un subsidio que no llega a quien más necesita. Sobre 3.000 millones de dólares al año en subsidio a los combustibles, lo que superaba el presupuesto de salud. Entonces, el mecanismo que plantea el gobierno, que es un mecanismo que creo que debe ser perfeccionado, pero en todo caso es importante que se trabaje ya en la priorización, es decir, ir reduciendo el peso de ese subsidio y crear subsidios directos, por ejemplo, al transporte público, para que no suban las tarifas del transporte público que utiliza la mayoría de la población en el país. Pero lo importante es que el mecanismo que se plantea va a reducir el peso que tiene este subsidio en las finanzas públicas, liberando recursos para poder destinarlo a temas más urgentes para la población, como puede ser salud de calidad y educación de calidad. Ahora, Alberto, ¿cómo funciona en la práctica este sistema de fijación del sistema de bandas para la fijación de los precios de los combustibles? Hay un precio mínimo que es el que se ha establecido en este momento. Los precios no van a poder bajar por debajo de lo que están actualmente, pero a partir del próximo mes, en función de lo que pase con el precio del petróleo a nivel internacional, pueden comenzar a subir, pero máximo un 5% por mes. Es decir, por más que el precio del petróleo suba aceleradamente, supongamos un incremento de un 40%, pero el precio de los combustibles en el Ecuador no puede tener esa variación tan rápida, sino que tiene que siempre... Hace algunos días, ¿no? Una baja histórica en el precio del petróleo. Eso no significará que también la gasolina vaya a ser. No, eso no va a suceder porque el precio que tenemos en este momento es el mínimo. No puede bajar más de lo que tenemos ahora. Incluso si el precio de los combustibles llegase a niveles casi que negativos, o como el petróleo estuvo en precios negativos hace pocas semanas, eso no significa que va a bajar. De lo que tenemos ahora, este es el piso. A partir de ahora puede comenzar a subir, si es que sube el precio internacional, y como digo, el máximo es solamente un incremento de 5% por mes. Entonces vamos a tener que en el futuro veremos cómo los precios suben y bajan todos los meses, van a cambiar todos los meses el precio, pero en una proporción máxima de 5% para arriba o 5% para abajo. Este sistema de bandas también debería ser aplicado a la gasolina super, porque de acuerdo al anuncio que hizo el primer mandatario, únicamente se refirió a la gasolina extra y a diésel. El sistema de banda realmente no elimina el subsidio, como se ha mencionado. Simplemente lo reduce, es un paso importante, pero la gasolina super ya tiene un precio liberado. Es decir, está en una situación aún mejor, aunque todavía debería el precio fijarse en función del precio internacional. Ese es el desafío para todos los combustibles en el Ecuador. Lamentablemente, el decreto actual lo que hace es mirar el precio del petróleo, no el precio de los combustibles. Entonces, y son dos mercados distintos. Una cosa son los combustibles, otra cosa el petróleo. Los precios deberían fijarse en función de precios internacionales de combustibles más el costo de transporte. Hacia allá deberíamos ir, pero eso es una tarea de perfeccionar el decreto actual para que se ajuste mucho más a la realidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo debería ser que el sector privado pueda importar combustibles en las calidades y cantidades que considere oportunas para poder servir mucho mejor a los ciudadanos. Y el segundo objetivo es eliminar ese monopolio que existe en Petroecuador para la importación de derivados o para la producción de derivados, porque al final del día los consumidores pagamos las ineficiencias del estatal. Al tener oferta y que haya otros privados que puedan ofertar combustibles, vamos a ver cómo los precios también van a ser siempre menores en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios.
Entonces, ¿usted cree, Alberto, que esta medida fue aceptada? También nos dijo al inicio de la entrevista que debería perfeccionarse. ¿De qué manera? Fue acertada en el sentido que es un tema que hay que tratarlo, que por muchos años ha sido un tema tabú en el Ecuador, que nadie se ha atrevido a topar el tema de los combustibles y ha sido un desperdicio de recursos imperdonable para un país que tiene tantas necesidades como el Ecuador. Sin embargo, como digo, la medida hay que mejorarla. El precio no puede fijarse en función de los costos, porque la medida actualmente, el decreto dice que se va a fijar en los costos de producción y en base a esos costos va a fijar el precio. Así no se fijan los precios. El precio debe mirar un precio internacional referencial y compararlo sumándole el costo de traer ese combustible al Ecuador. Entonces, el precio internacional más el transporte, ese debería ser el precio referencial. No los costos de producción, porque ahí entran las ineficiencias de Petroecuador que elevan los costos de producción y hacen que el precio sea más alto que un combustible que puede ser importado. Entonces, es uno de los cambios que se debe hacer. Hay que dejar de mirar el precio del petróleo para determinar el precio de los combustibles, porque son mercados distintos. Son temas que se deben mejorar y yo creo que eventualmente eso va a ayudar a que este mecanismo, que es un primer paso, pueda ser más eficiente. Al final del día, ¿qué es lo que se debe buscar? Beneficiar a los usuarios, que exista una gran oferta de combustibles, distintas calidades, distintos precios, para todos los gustos, desde el que quiere pagar más por un combustible con aditivos y con extra calidad, extra octanaje, hasta el que quiere pagar un combustible básico. Esa oferta se va a abrir cuando exista un mercado privado realmente para importación y oferta de combustibles. Alberto, ¿cómo beneficia esta medida al presupuesto general del Estado? ¿Cuánto se puede recaudar con la misma? Bueno, en este momento hay que estar muy claros que el subsidio a los combustibles, como no se eliminó en octubre, se transformó en un impuesto. Hasta antes de esta medida, los precios de los combustibles en el Ecuador eran más caros que los precios en Estados Unidos. Entonces, con precios del petróleo tan bajos, realmente esto se constituye en un ingreso adicional, un impuesto que recibe el Estado. Los precios del petróleo tendrán que eventualmente comenzarán a subir, tomará algún tiempo, no es algo que va a suceder en el corto plazo, y entonces se comenzará a sentir los beneficios de la medida. Por lo pronto, no hay ingresos adicionales en la medida. Lo importante es que ya se está sentando las bases para un sistema de priorización de gasto a futuro, para que cuando los precios del petróleo comiencen a subir, ya no sigamos desperdiciando recursos en usos que no son prioritarios y sí tengamos recursos para usos que sí son prioritarios para el ciudadano: educación, salud, seguridad. Hacia allá deben ir más recursos, pero para que existan recursos para lo que realmente nos importa, hay que dejar de gastar en lo que no llega a las personas más necesitadas. Usted ha dicho que con esta propuesta del Ejecutivo no se eliminan los subsidios a los combustibles, ¿verdad? Exactamente, no se eliminan de manera completa porque vamos a tener unos techos y el diferencial, supongamos que el petróleo sube un 40%, esta nueva norma de fijación de precios dice que solo el precio del combustible puede subir máximo un 5%. Entonces, esa diferencia va a ser siempre un subsidio que tiene que asumir el Estado. Y también el subsidio que se quiere manejar por separado para el transporte público. Entonces, lo que va a haber más bien es una focalización. Y yo creo que la palabra correcta de este esquema es focalización de los subsidios, que permite reducir el impacto para el Estado. Siempre va a haber un impacto para el Estado, siempre va a tener que seguir asumiendo un subsidio el Estado cuando los precios suben, y sin embargo, cuando los precios son tan bajos como en este momento, vemos que se ha permitido esta reducción en el precio para reducir en algo ese impuesto que tenemos en la actualidad a los combustibles porque teníamos un precio fijo. ¿Usted cree que esta medida fue suficiente o el siguiente paso debería ser la eliminación absoluta de los subsidios? Yo creo que el siguiente paso debe ser fijar bien los precios. No fijar los precios en función de costos de producción, porque los costos de producción no explican los precios. Los precios dependen de las valoraciones del público en el mercado y de la oferta que existe en el mercado. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el precio internacional y utilizar ese precio internacional para poder fijar el precio local, incorporando el costo de transporte, evidentemente, de traer un combustible, por ejemplo, de Estados Unidos acá. Esa es la mejoría que se debe hacer de manera inmediata. Yo creo que ese sería un gran paso. Hay que darle tiempo para que la población se acostumbre a precios de los combustibles que varían todos los meses. Y gradualmente tenemos que ver qué sucede. Eventualmente se puede ir a el objetivo, yo creo que hay que ir más pronto que tarde,
es a un mercado liberado de precios de combustibles, en donde lo que se garantice es que haya un subsidio a quien lo necesita, a quienes usan el transporte público. Ahí es donde tiene que estar el subsidio, claramente dirigido para que no suba el precio del transporte público, mientras que todo el resto de usos paguen el precio de mercado como funciona en todos los países del mundo, incluso en países en vías de desarrollo como el Ecuador. Muy bien, queremos agradecerle por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gamavisión. Hemos conversado con Alberto Acosta Burneo, él es editor de la publicación Análisis Semanal. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.